Buenas tardes, nosotros somos del Colegio José Max León y este grupo está conformado por Santiago Bayona, Sergio Murcia y Juan Pablo Jiménez del curso noveno C. Nuestro trabajo estadístico se basó en la pregunta de cuánto pesaba cada persona. Esta pregunta se la hicimos a 50 personas y lo expresábamos en kilogramos. Con estos 50 datos hallamos la medida de tendencia central y las medidas de dispersión. Para hallar estas medidas tuvimos que hacer una tabla de datos agrupados. Nosotros anteriormente lo teníamos no agrupados, entonces para agrupar estos datos tuvimos que hallar el rango. El rango lo hallamos restando el dato mayor menos el dato menor, en este caso 71 menos 42. Esto nos dio 29. El rango se divide entre el número de datos de intervalos que queremos hallar. En nuestro caso fueron 5 intervalos. Entonces, dividimos 29 en 5. Esto nos dio 5,8. Para hallar el primer intervalo, sumamos al dato menor, que era 42, 5,8. Esto nos dio 47,8. Así obtuvimos el primer intervalo. Así sucesivamente con los demás intervalos hasta llegar al número 71. Al lado tenemos la marca de clase. Esta se halló sumando el intervalo inferior con el intervalo superior y lo dividimos entre 2. En el primer caso pues fue 42 más 47,8 dividido entre 2 nos dio 44,9. Al lado tenemos la frecuencia absoluta. Esta se halló dependiendo del intervalo. Teníamos que hallar cada cuánto se repetía el dato que se encontraba entre el intervalo. En el primer intervalo, que era 42 hasta 47,9, habían 3 datos. Así lo hicimos sucesivamente hasta que llegamos a los 50 datos. Ni con la n mayúscula es la frecuencia acumulada. Solo era sumar cada uno. En el primero, pues como no había ninguno, pues 3 y el otro sería 3. En el segundo, 8 más 3 sería 11 y así sucesivamente hasta llegar también a los 50 datos. HI lo hallamos dividiendo NI por el número de datos. Por ejemplo, en el primero era 3 dividido 50, ya que los 50 eran los que habíamos encuestado y esto nos dio 0,06 y así íbamos respectivamente. HI mayúscula como NI mayúscula es la frecuencia acumulada, o sea, íbamos sumando, digamos, en el primero 0,6 más 0,16, 0,22. El otro 0,22 más 0,3, 0,52, así sucesivamente. Ahora vamos a hallar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para datos agrupados. La media es el promedio, es decir, la suma de todos los datos dividido la cantidad. En el caso de datos agrupados, tenemos que multiplicar xi por ni en cada uno de los intervalos. La suma de esto lo dividíamos en 50, que es el número total, y esto nos daba la media. La moda es el número que más se repite, así que fuimos a la tabla de datos no agrupados y buscamos el número que más se repetía y encontramos que era el 67. La mediana es el número de la mitad, ordenando los datos de menor a mayor. Las medidas de dispersión. Para hallar las medidas de dispersión tenemos que encontrar la varianza, desviación estándar y coeficiente. Así que restamos xi menos x, esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por ni, es decir, por cada uno de estos datos. La sumatoria de esta última operación la dimos en 50 y nos tiene que dar la varianza. La desviación estándar es la raíz de la varianza y el coeficiente es la resta del dato mayor y el dato menor dividido en la desviación estándar y multiplicado por 3. Recordar que este trabajo es hecho por Santiago Bayona, Sergio Murcia, Juan Pablo Jiménez de noveno C en el año lectivo 2016-2017.